que en este momento vamos a hacer enlace con el doctor Edwin Asturias. Él es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas. Él reside en Denver, Colorado, y precisamente también es epidemiólogo de la Universidad de Denver. Doctor, buenas noches. Gracias por estar con Noticiero Guatevisión. Ya conocimos los anuncios, las nuevas disposiciones del presidente Alejandro Yamatei. Pues seguimos con las restricciones. Hay algunas variantes, como por ejemplo la apertura de comercios que se encuentran en plazas abiertas. Todavía no funciona el transporte público, se mantiene el distanciamiento social. En fin, usted ha hecho una serie de análisis en las últimas semanas, lo hemos seguido en sus cuentas de redes sociales. ¿Cuáles son las previsiones que tiene para el país de acuerdo al comportamiento de los datos de la pandemia? Cuéntenos, por favor. Buenas noches, Alejandra, y muchas gracias por tenernos con la audiencia. Sí, obviamente Guatemala, a pesar de que fue uno de los países iniciales en hacer medidas de contención drásticas que incluyeron la cuarentena y el encierro en las casas, sabemos que a pesar de esas medidas, como pasó en otros países, ha continuado escalando y acelerando su curva epidémica. Hemos estado continuando con un avance de la epidemia, digamos, si uno quiere calcular qué tanto está avanzando, uno usa algo que se llama el número de reproducción, y ese es el número de nuevas personas que son infectadas por cada caso contagiado. En este momento nuestros cálculos estiman que estamos alrededor de 1.5 a 2, y eso teniendo en cuenta las pruebas limitadas que tiene el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Lo que nos dice que mientras una epidemia no caiga por debajo del número 1, realmente la epidemia va a continuarse acelerando y va a continuar produciendo más casos. En ese sentido, una de las recomendaciones que usted había hecho era precisamente que se incrementara el número de pruebas. Digamos, una de las posturas del gobierno es que los números de Guatemala se encuentran entre los mejores de la región, pero ¿usted cree que los datos coinciden con eso? Los datos que hemos visto al día de hoy, por ejemplo, llevamos 703 casos positivos de COVID. Bueno, los datos coinciden para el número de pruebas que estamos realizando. Para darle un ejemplo, el gobierno de Honduras, que está 2 o 3 semanas adelante de nosotros en la epidemia, hizo el día de ayer, por ejemplo, 311 pruebas, de las cuales 101 le salieron positivas. Eso significa que están teniendo una positividad de 30% de las pruebas que ellos hacen. Ecuador, que está en una fase muy similar de la epidemia, está teniendo ese rango de positivos también. Nosotros en este momento estamos teniendo entre el 5 al 10% de positivos, lo que nos dice que no estamos todavía haciendo suficientes pruebas en suficientes hospitales para poder detectar todos aquellos casos. Y lo que nos dice que ya hay una distribución más generalizada es que vemos este aparecimiento de casos en Hualán, en Huehuetenango, en diferentes zonas de la República que son más distantes de lo que fue el epicentro de la región central. En ese sentido, ¿a qué cree usted que se deba que algunos países tienen la posibilidad de hacer más pruebas que otros? Por ejemplo, vemos en el caso de El Salvador que el presidente Bukele pues informa de la cantidad de pruebas que se hacen de manera diaria que superan o doblan incluso la cantidad de pruebas que se hacen en Guatemala. ¿Usted qué es lo que recomienda a las autoridades en ese sentido? Bueno, en este momento hay una limitación también de las pruebas a nivel internacional, y entonces existe una competencia entre países en obtener estas pruebas. Así que el sistema de compras del Ministerio de Salud debe ser un sistema ahorita muy ágil, porque realmente uno entra a competir en un mercado donde todo el mundo quiere más pruebas y necesitamos asegurarnos que tenemos la cantidad que nosotros queremos. En este momento, la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con organizaciones privadas de Guatemala, han logrado ayudar al gobierno, y se espera que en las próximas semanas, si no es semana, entren entre 40,000 a 50,000 pruebas más al país. Va a haber una necesidad importante de regionalizar estas pruebas y que hagamos esas pruebas rápidamente, y que logremos poner el paso a la epidemia y saber más o menos cómo se está diseminando. Un dato interesante, doctor, que mencionó el presidente en la cadena es que la meta para el país es no llegar a los 110 casos por día. ¿Cómo ve usted esa proyección, tomando en cuenta lo que usted mismo mencionaba sobre los casos que ya conocemos que se están dando en diferentes puntos del interior de la República?
Pues nuestra estimación, Alejandra, es que realmente no podríamos o no debiéramos fijarnos en un número, porque ese número lo va a dictar realmente la diseminación del virus y qué tanto abramos la interacción entre seres humanos. Sabemos que en este momento el número de infectados en Guatemala es todavía muy bajo, lo que significa que la mayoría de nosotros somos susceptibles, o sea que estamos ávidos de poder contagiar este virus. Y mientras eso pase, va a haber siempre la posibilidad de diseminación. Así que fijarnos en un número de 100 casos por día, por ejemplo, es realmente una meta que en epidemiología no utilizamos, a menos que creamos que podemos parar completamente el país por los próximos 2 o 3 meses, y aún así, cuando queramos reabrir, va a haber esa posibilidad de un repunte de casos. En ese sentido, ya para concluir, doctor, ¿usted cree que es importante mantener entonces las medidas de confinamiento que se tienen vigentes hasta este momento? ¿Ve prudente que se empiecen a abrir ciertos sectores como se anunció hoy por parte del presidente Yamatei? ¿Cuál es su recomendación? Yo creo que el presidente está tratando de hacer un balance entre básicamente mantener controlada la epidemia o mantenerla manejada y básicamente comenzar a probar el agua, si usted quiere ver, de si se puede en algún momento comenzar a reabrir algunos sectores importantes. Sabemos que la manera en que el toque de queda se administró posiblemente fue muy estricto y eso ha llevado a que en este momento tengamos que recalibrar un poquito qué actividades podemos generar. Yo creo que hay un balance importante que se está tratando de poner en marcha, pero debemos ser muy cautelosos y saber que si vemos el repunte de nuevo o si vemos los casos subiendo, vamos a tener que de nuevo restringir medidas para poder contener la epidemia. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por sus palabras y por habernos acompañado esta noche en Noticiero Guatevisión. Seguramente le estaremos consultando durante los siguientes días. Era el doctor Edwin Asturias desde Denver, Colorado. Seguimos con más.